Mi nombre es Roberto Castillo, tengo 42 años, y durante los últimos 18 años he sido maestro de historia en la Escuela Secundaria Federal Benito Juárez en la Ciudad de México. Mi salario mensual es exactamente lo que aparece en mis declaraciones de impuestos, 23,000 pesos netos. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en la Colonia del Valle, manejo un Tsuru 2015, y mis gastos mensuales raramente exceden los 15,000 pesos. Para cualquier observador externo, soy exactamente lo que parezco, un educador de clase media que vive dentro de sus posibilidades. Lo que nadie sabe, ni siquiera mi ex esposa Victoria después de 12 años de matrimonio, es que cada mes recibo transferencias automáticas de un fondo fiduciario establecido por mi abuelo paterno, un empresario textil que murió cuando yo tenía 8 años. El fondo genera aproximadamente 120,000 pesos mensuales, dinero que durante años usé silenciosamente para mantener el estilo de vida extravagante que Victoria consideraba su derecho natural. Todo comenzó a complicarse hace 6 meses, cuando Victoria decidió que nuestra separación le daba derecho a aumentar su pensión alimenticia de 8,000 a 25,000 pesos mensuales. Roberto me había dicho durante nuestra última conversación telefónica antes de la audiencia legal, ambos sabemos que ganas más de lo que declaras. Los maestros no pueden mantener el tipo de vida que teníamos juntos. Estaba sentado en mi pequeña cocina, preparando café instantáneo mientras ella hablaba desde su nuevo departamento en Polanco, un lugar que costaba 40,000 pesos mensuales de renta y que yo había estado pagando discretamente durante los 8 meses desde nuestra separación. Victoria, mis ingresos están completamente documentados. Trabajo para el gobierno federal. No me mientas, Roberto. Durante 12 años vivimos en una casa de 3 millones de pesos, vacacionamos en Europa cada año, yo tenía una tarjeta de crédito sin límite. Los maestros no viven así. Tenía razón, por supuesto. Los maestros no viven así. Pero los beneficiarios de fondos fiduciarios millonarios sí. La diferencia era que nunca le había contado sobre la herencia de mi abuelo. Había mantenido el secreto por razones que ahora, en retrospectiva, parecían ingenuas. Cuando Victoria y yo nos conocimos hace 14 años en una conferencia de educadores donde ella trabajaba como coordinadora de eventos, me había atraído su ambición, su energía, su manera de hablar sobre construir una vida exitosa juntos. Pero también había notado cómo cambiaba su comportamiento alrededor de personas con dinero. En esa conferencia, había observado cómo se transformaba cuando hablaba con directores de escuelas privadas caras versus maestros de escuelas públicas. Su sonrisa se volvía más brillante, su postura más atenta, su interés más genuino cuando detectaba recursos económicos. Así que decidí no mencionar el fondo fiduciario. Quería que me amara por quien era, no por lo que podía proporcionarle. En su lugar, inventé historias sobre inversiones afortunadas y herencias menores cuando necesitaba explicar nuestro estilo de vida elevado. Durante 12 años, el engaño funcionó perfectamente. Victoria desarrolló gustos caros, ropa de diseñador, restaurantes exclusivos, vacaciones internacionales, y yo los financiaba silenciosamente mientras mantenía mi trabajo como maestro y mi imagen de educador modesto. Ella nunca preguntó demasiado sobre los detalles financieros, satisfecha con disfrutar los beneficios sin entender la fuente. El problema surgió cuando decidimos divorciarnos. Victoria había comenzado una relación con Mauricio Villarreal, un empresario inmobiliario que conoció en el gimnasio exclusivo al que yo pagaba su membresía. Durante meses, había estado llegando tarde a casa, hablando constantemente sobre su amigo del gimnasio y sus proyectos empresariales exitosos. Roberto me había dicho una noche mientras cenábamos en nuestro comedor elegante, creo que necesitamos hablar sobre nuestro futuro. Estaba cortando su salmón importado, que costaba 800 pesos el kilo, con la precisión de alguien acostumbrada a lo mejor de todo. ¿Qué tipo de futuro? Honestamente, siento que hemos crecido en direcciones diferentes. Tú estás satisfecho con tu vida como maestro, y yo quiero más. Más. Siempre había sido sobre más con Victoria. Más lujo, más estatus, más reconocimiento social. ¿Qué tipo de más? Mauricio me ha ofrecido una oportunidad de unirme a su empresa. Manejar las relaciones públicas para sus desarrollos de lujo. Es una oportunidad increíble, pero significaría que yo, ¿qué necesitaría salir de este matrimonio para perseguir esa oportunidad? Asintió.
claramente aliviada de que yo hubiera hecho la conexión sin que ella tuviera que decirlo explícitamente. Procedimos con el divorcio amigablemente. Victoria asumió que continuaría manteniendo su estilo de vida a través de una pensión alimenticia generosa, y yo había comenzado a sentirme cansado de financiar la vida de alguien que claramente me veía como un obstáculo hacia algo mejor. Pero mantuve los pagos durante 8 meses después de nuestra separación. Su renta de Polanco, sus tarjetas de crédito, su auto BMW. Lo hice por hábito, por culpa, y tal vez por una parte de mí que aún esperaba que se diera cuenta de lo que había perdido. Esa esperanza murió cuando llegó la citación legal. La audiencia de modificación de pensión alimenticia estaba programada para un martes por la mañana en el Tribunal Familiar de la Ciudad de México. Llegué vestido en mi traje más formal, un Zara de 3 años que había comprado para ceremonias escolares, llevando una carpeta con mis declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios de mi cuenta de nómina, y toda la documentación que probaba mis ingresos de 23,000 pesos mensuales. Victoria llegó 15 minutos tarde, vestida en un traje Chanel que reconocí como nuevo y acompañada por un abogado cuya tarifa de consulta probablemente excedía mi salario mensual. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas recién hechas, y llevaba el reloj Cartier que le había regalado para nuestro 10º aniversario. «Buenos días, Vuestra Señoría», saludó su abogado, licenciado Mendoza, un hombre en sus 50s con una reputación de agresividad en casos de divorcio de alta sociedad. El juez, Magistrado López, un hombre mayor con anteojos que había visto probablemente cientos de casos similares, revisó los documentos preliminares. «Estamos aquí para la modificación de pensión alimenticia en el caso Villarreal contra Castillo». «Castillo contra Villarreal», corrigió mi abogado, licenciada García, una defensora pública competente pero claramente menos costosa que la representación de Victoria. «Por supuesto. Licenciado Mendoza, presente su caso». Mendoza se puso de pie, ajustando su corbata de seda. «Vuestra Señoría, mi clienta ha estado recibiendo una pensión alimenticia inadecuada de 8,000 pesos mensuales de su ex-esposo. Esta cantidad es insultante considerando el estilo de vida que mantuvieron durante 12 años de matrimonio». Mientras hablaba, Victoria asentía solemnemente, su expresión perfectamente calculada para mostrar dignidad herida. Durante su matrimonio, la señora Villarreal vivía en una casa valorada en 3 millones de pesos, vacacionaba internacionalmente, tenía acceso a tarjetas de crédito sin límite. El señor Castillo alega que sus ingresos como maestro de escuela secundaria limitan su capacidad de proporcionar manutención adecuada, pero la evidencia sugiere lo contrario. El abogado activó una presentación en PowerPoint que había preparado obviamente con considerable expense. «Vuestra Señoría, estos son registros fotográficos del estilo de vida que mantuvieron durante el matrimonio». Las imágenes aparecieron en la pantalla: nuestra casa en Las Lomas, el BMW de Victoria, fotos de nuestras vacaciones en París, Roma, Barcelona. Victoria sonriendo junto a la Torre Eiffel, brindando con champaña en un restaurante de 5 estrellas en la costa amalfitana. ¿Sugiere usted que un maestro de escuela pública financió este estilo de vida con un salario de 23,000 pesos mensuales? El juez se inclinó hacia adelante, examinando las fotografías. «Señor Castillo, ¿cómo explica usted estas discrepancias?». Me puse de pie, sintiendo la mirada de Victoria fija en mí. Por primera vez en meses, parecía genuinamente nerviosa. «Vuestra Señoría, todos mis ingresos están completamente documentados. Trabajo para la Secretaría de Educación Pública. Mi salario está determinado por tabuladores federales públicos. Pero estas fotografías fueron financiadas a través de ahorros acumulados durante años, préstamos ocasionales y administración cuidadosa del presupuesto familiar». No estaba mintiendo técnicamente, solo omitiendo la fuente real de esos ahorros. Mendoza sonrió triunfalmente. «Vuestra Señoría, esto es exactamente lo que esperábamos. El señor Castillo está claramente ocultando ingresos adicionales». Victoria se puso de pie cuando su abogado le indicó: «Vuestra Señoría, puedo testificar que durante nuestro matrimonio, Roberto siempre fue vago sobre nuestras finanzas. Cuando le preguntaba cómo podíamos permitirnos cierto estilo de vida, siempre decía que se preocupara por disfrutarlo, no por los detalles». «Y ahora», agregó Mendoza,
Convenientemente alega pobreza para evitar sus responsabilidades hacia la mujer que apoyó su carrera durante 12 años. El juez tomó notas mientras Victoria continuaba su testimonio. Obviamente está ganando más de lo que admite. Ningún maestro vive tan modestamente por elección después de haber mantenido el tipo de vida que teníamos. Esas palabras resonaron en la sala. Había llegado el momento de la verdad. Señor Castillo, el juez me miró expectante. Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso del momento. Vuestra Señoría, acepto proporcionar divulgación financiera completa. Victoria y su abogado intercambiaron miradas de satisfacción. Sin embargo, continué. Antes de proceder, me gustaría aclarar algo importante. Abrí mi portafolio y saqué un documento que había preparado esa mañana. Victoria tiene razón sobre una cosa. Si he estado ocultando algo durante nuestro matrimonio. El silencio en la sala era palpable. Victoria se enderezó en su silla, sus ojos brillando con anticipación de vin de Caschen. Pero no son ingresos adicionales lo que he estado ocultando. Entregué el documento al juez. Era una declaración oficial del fondo fiduciario establecido por mi abuelo, incluyendo sus términos, condiciones y historia de distribuciones. Este es un fondo fiduciario que heredé cuando tenía 8 años. Durante los últimos 18 años, ha generado aproximadamente 120,000 pesos mensuales en ingresos pasivos. Victoria palideció visiblemente. Durante nuestro matrimonio, utilicé estos fondos para mantener el estilo de vida que Victoria consideraba apropiado. La casa, los viajes, las tarjetas de crédito sin límite, todo fue financiado a través de este fondo. El juez examinó los documentos cuidadosamente. ¿Por qué mantuvo esto en secreto durante su matrimonio? Porque quería estar seguro de que mi esposa me amaba por quien era, no por lo que podía proporcionarle financieramente. Victoria se puso de pie bruscamente. Eso es mentira. Nunca me dijiste nada sobre ningún fondo fiduciario. Tienes razón, Victoria. Nunca te lo dije. Y la razón por la que no te lo dije se está volviendo aparente ahora mismo. Me giré hacia el juez. Vuestra Señoría, el fondo fiduciario incluye una cláusula interesante. Los beneficiarios tienen derecho a suspender distribuciones si sienten que están siendo utilizados por individuos que no comparten sus valores. Saqué otro documento de mi portafolio. Esta mañana, presenté una solicitud formal para suspender todas las distribuciones del fondo que han estado financiando indirectamente el estilo de vida de mi ex esposa. El color abandonó completamente el rostro de Victoria. Eso significa, continué, que efectivamente inmediatamente, todos los pagos que he estado haciendo, la renta de su departamento en Polanco, sus tarjetas de crédito, el pago de su BMW, se suspenderán. Mendoza se puso de pie rápidamente. Vuestra Señoría, esto es chantaje financiero. No, licenciado Mendoza. Esto es transparencia financiera completa, que es exactamente lo que su clienta solicitó. El juez revisó todos los documentos nuevamente. Señor Castillo, para clarificar, sus ingresos como maestro son realmente 23,000 pesos mensuales. Sí, Vuestra Señoría. Y el fondo fiduciario genera ingresos adicionales. Sí, pero como beneficiario, tengo control discrecional sobre cómo se utilizan esos fondos. ¿Y ha decidido suspender el uso de esos fondos para mantener a su exesposa? Correcto. Victoria se levantó, su voz temblando de furia y pánico. No puedes hacer esto, Roberto. Tengo contratos, compromisos financieros. Compromisos que asumiste basándote en ingresos que nunca fueron tuyos. El juez golpeó su martillo. Orden en la sala. Se dirigió a ambas partes. Basándome en la evidencia presentada, los ingresos documentados del señor Castillo son 23,000 pesos mensuales. El fondo fiduciario, aunque bajo su control, es un activo separado que él tiene derecho legal a administrar discrecionalmente. Victoria se desplomó en su silla. La pensión alimenticia permanecerá en 8,000 pesos mensuales, basada en los ingresos comprobables del demandado. Después de la audiencia, Victoria me siguió hasta el estacionamiento del tribunal. Roberto, por favor. Podemos hablar de esto como adultos civilizados. Victoria, durante 12 años tuviste acceso a más lujo y comodidad de lo que la mayoría de las personas experimentan en toda su vida.
Y lo tuviste sin saber siquiera de dónde venía. Pero yo no sabía. Exacto. No sabías porque nunca preguntaste. Nunca te interesó entender cómo era posible nuestro estilo de vida, solo disfrutarlo. Me detuve junto a Mizuru y me giré hacia ella. Cuando decidiste que yo no era suficiente, que necesitabas más, tomaste esa decisión basándote en quien pensabas que era. Un maestro simple sin ambición. Y ahora descubres que el hombre que dejaste por falta de recursos tenía más riqueza de la que Mauricio probablemente acumulará en toda su vida. Victoria comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de realización, de oportunidad perdida, de calculación fallida. Roberto, cometí un error. Podemos intentarlo de nuevo. Victoria, el error no fue divorciarte de mí. El error fue nunca conocerme realmente en primer lugar. Subí a mi auto y bajé la ventana. Tu departamento en Polanco tiene el alquiler pagado hasta fin de mes. Después de eso, tendrás que encontrar algo dentro del presupuesto de tu nueva carrera en bienes raíces. 6 meses después, había establecido una fundación educativa con una parte de los ingresos del fondo fiduciario. La Fundación Castillo proporciona becas a maestros de escuelas públicas para estudios de posgrado y financia programas de arte y música en escuelas de bajos recursos. Victoria encontró trabajo como agente de bienes raíces junior. Resulta que su relación con Mauricio terminó cuando él descubrió que ella no tenía los recursos financieros que había asumido. Ahora vive en un departamento de clase media en la Roma Norte y maneja un Aveo usado. Cuando nos encontramos ocasionalmente en eventos escolares, nuestro divorcio fue amigable legalmente. Hay una diferencia notable en cómo me mira. Ya no es la mirada de alguien que considera que me conoce completamente. Es la mirada de alguien que se da cuenta de que nunca me conoció en absoluto. El mes pasado, mientras coordinaba un evento de recaudación de fondos para la fundación en un hotel de 5 estrellas, la vi entre los asistentes. Había venido con un cliente potencial, vestida profesionalmente pero modestamente, trabajando por primera vez en su vida por cada peso que ganaba. Después del evento, se acercó a mí. Roberto, quería felicitarte por la fundación. Es un trabajo hermoso. Gracias, Victoria. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez realmente me amaste? ¿O todo fue solo un experimento para ver si yo podía amarte sin el dinero? La pregunta me tomó por sorpresa por su honestidad. Te amé, Victoria. Te amé genuinamente. Pero amé a la persona que pensé que eras, no a la persona que el dinero te permitió convertirte. Asintió lentamente. Supongo que ambos aprendimos algo sobre nosotros mismos. Mientras la veía alejarse esa noche, reflexioné sobre la ironía de toda la situación. Victoria había estado correcta. Yo había estado ocultando mi verdadera situación financiera. Pero había estado equivocada sobre todo lo demás. A veces, los secretos que guardamos no son para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a otros de quienes podrían convertirse si conocieran la verdad. Y a veces, la mayor riqueza no es lo que tienes, sino saber exactamente quién eres cuando nadie más está observando.